El caso de Aaron Hernández, un jugador de fútbol americano que fue acusado de mandar al otro mundo a su amigo y concuño Odin Joy. Ahora este caso fue bastante polémico porque después se supo que los golpes que había recibido Aaron Hernández por culpa del fútbol americano le habían afectado su cerebro. ¿Fue la causa de que se convirtiera en un asesino? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Aaron Hernández era un reconocido jugador de la NFL, tenía 27 años y a esa edad ya tenía éxito profesional, fama, millones de dólares y una carrera por delante en la NFL. Había renovado un contrato de 40 millones de dólares por 5 años con el equipo más importante del fútbol americano, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Aaron fue el hijo menor de Dennis Hernández, descendiente de puertorriqueños viviendo en Estados Unidos. Era un gran deportista en el fútbol americano, tenía talento para este deporte. De hecho, Aaron y su hermano crecieron aprendiendo fútbol americano, pero también crecieron en un ambiente de peleas y discusiones. Realmente su papá no era tan bueno. Prácticamente en su casa se hacía lo que él quería, era rudo y si tomaba era peor. Aún así, Aaron era muy unido a él. Cuando Aaron tenía 16 años, su padre Dennis Hernández se fue de este mundo. Dicen que después de eso, Aaron no volvió a ser el mismo. Se alejó incluso de su madre Terry. Además, ella se había juntado con el ex esposo de su prima. Aaron era muy bueno en los deportes, pero donde más destacó fue en el fútbol americano. Y fue por eso que logró entrar a la Universidad de Connecticut. Se postuló para la NFL, pero no era elegido porque tenía un comportamiento inadecuado y nadie quería arriesgarse. Ahí el equipo de los Patriots aprovechó para darle un contrato con bajos ingresos, pero su desempeño fue tan bueno que al poco tiempo ya había ganado un lugar en el equipo y fue titular en el Super Bowl. Y fue así que logró un contrato por 40 millones de dólares por 5 años en el 2012, pero a mediados del 2013 su vida cambió por completo. Fue arrestado por mandar al otro mundo a un hombre llamado Odin Joy, un jugador semiprofesional y novio de la hermana de su prometida. Para todo esto, las pruebas de su acusación eran suficientes y en el año 2015 fue declarado culpable. Lo sorprendente fue que durante el proceso del juicio aparecieron más casos realizados por él. Justamente un mes antes de que él había firmado contrato, se supo que había mandado al otro mundo a 2 jóvenes que se encontraban en su auto cuando el semáforo estaba en rojo. Las pruebas en su contra, de nuevo, eran bastantes. Se sabía que había sido un hombre en una camioneta, misma camioneta que después fue encontrada en la casa de la prima de Aaron. Además, testimonios y las cámaras de seguridad apuntaban que había sido él. Sin embargo, como tuvo un buen abogado, fue absuelto en ese proceso, pero la cosa no paró ahí. Siguieron saliendo casos que involucraban a Aaron Hernández. Había sido un hombre agresivo y durante el tiempo que cometió tales cosas, Aaron estuvo involucrado con 2 delincuentes, quienes también fueron cómplices de sus actos. Además, otro amigo que se sospecha que también fue cómplice de Aaron, lo denunció porque Aaron intentó mandarlo al otro mundo, pero falló. Le había dado un tiro en la cara. La vida de Aaron estaba prácticamente acabada. Pasó de ser una estrella de fútbol a estar acusado con un montón de cosas. El equipo que lo había firmado canceló todo lo que tenía que ver con él y el 19 de abril del año 2017, a sus 27 años, fue encontrado poco después de las 3 de la mañana con una sábana amarrada a su cuello. Por lo que entiendo, había agarrado la sábana, se la había puesto en el cuello y la había amarrado a la ventana. Se dice que él pensó que si él desaparecía, su esposa y su hijo cobrarían más dinero. Además, habían apelado a la primera condena y en ese momento existía una ley que establecía que si un condenado se iba de este mundo, automáticamente era declarado inocente. Esta ley solo era válida mientras su sentencia no esté firme. Entonces supongo que Aaron pensó que si lo declaraban inocente, eso le permitiría a la familia disputar los 40 millones de dólares. Por supuesto que la familia de Odin Joy no se quiso quedar así y apeló esa decisión. Logró revertir la inocencia de Aaron y lo declararon culpable. Ahora, existen varias teorías del por qué Aaron decidió irse de este mundo. La primera se dice que fue por sus preferencias. Se creía que Aaron Hernández era homosexual, algo que no es bien visto en el fútbol americano y que al parecer él luchaba por esconder. Esto se supo por testimonios e incluso algunas parejas lo confirmaron. Ahora, la otra teoría es que los jugadores de fútbol americano, después de recibir bastantes golpes en la cabeza, llega un punto en el que su cerebro se ve afectado. De hecho, hay un documental que habla acerca de eso, que los seres humanos no estamos preparados para ese tipo de impacto. Entonces, cada vez que chocan, el cerebro se encuentra como en una bolsa y al momento de hacer esto, la bolsa dentro de la cabeza se mueve y con el paso del tiempo tienen repercusiones. Ahora, sabiendo esto, la familia de Hernández autorizó que luego de la autopsia su cerebro fuera extraído para ser estudiado. El órgano mostró un estado de encefalopatía traumática crónica muy similar al de alguien afectado por esa enfermedad degenerativa, pero de 60 años. Esta enfermedad tiene diferentes niveles de gravedad que va aumentando a medida que la persona envejece. Por eso es que este caso en especial los científicos lo consideraron como el más grave jamás registrado de alguien de su edad. A pesar de que
Aaron por fuera se veía como una persona saludable, el cerebro de Hernández ya estaba profundamente dañado. Y luego una investigadora llamada Ann McKee, que se dedica a estudiar los cerebros, bueno, específicamente los cerebros de los jugadores de fútbol americano y también de hockey sobre hielo. Esta mujer dijo que ya no se trata de discutir si existe un problema en el fútbol americano. Ella dice que sí es una realidad que existe. Ahora, con toda esta información, ¿qué fue lo que pasó? ¿Le afectó a la NFL? Pues no. Se supo que los abogados de Aaron Hernández iniciarían un proceso en contra de la NFL para exigir una compensación que beneficie a su hija. Sin embargo, el vicepresidente de comunicación de la liga afirmó que cualquier intento de hacer parecer una víctima a Aaron Hernández es totalmente equivocado. Ellos dicen que sus problemas de comportamiento comenzaron muchísimo antes que estuviera en la NFL. Esto que le pasó a Aaron Hernández hizo bastante ruido porque no fue el único. Hubieron otros deportistas que estuvieron en la NFL que también tuvieron comportamientos parecidos. De hecho, hay todo un documental que explica qué es lo que les sucede a los jugadores después de que pasan bastantes años. Pero aún así, ustedes pensarían que la gente ya no va a querer jugar fútbol americano. Y no, a pesar de que están conscientes de lo que les puede pasar, toman el riesgo y siguen. Además, es un deporte que ya lleva muchísimos años y que deja sumas inimaginables de dinero. Lo sorprendente es que nunca se supo qué es lo que pasaba en la cabeza de Aaron Hernández. A simple vista parecía ser un buen chico. ¿A ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo.